amar algo, tienes que entenderlo. Y para entenderlo, tienes que juzgarlo. Entonces, realmente no puedes amar a Dios si no lo entiendes. Pero si no te atreves a juzgarlo, tampoco lo vas a entender y no lo vas a amar. Entonces, ¿qué ha pasado? Si las instituciones religiosas realmente quisieran hacer su trabajo bien, ojo, su trabajo bien, porque es que la mayoría de la gente no se da por enterada que Dios a lo largo de la historia ha sido un instrumento de poder. Ojo, ha sido un instrumento de poder que ha servido a imperios, a personas poderosas para someter a pueblos enteros. Entonces, esto es algo de lo que no se habla, de lo que nadie toca, nadie levanta un polvo sobre esto, pero si buscas en la historia te darás de cuenta cómo imperios hicieron uso de Dios para someter a otros pueblos que pues no pertenecen al cristianismo. Entonces, la Biblia fácilmente está maquillada hasta los tuétanos. No lo van a aceptar. Entonces, de aquí es que surge de pronto también la negativa de no que las personas, los creyentes, no desarrollen un pensamiento crítico. Y ahí está, hicieron una encuesta en Estados Unidos y arrojó que los cristianos y los protestantes pues estaban muy mal informados, incluso sobre su propia religión. Los únicos que salieron con un puntaje aceptable fueron los del judaísmo y los agnósticos o los no creyentes. Pero las personas religiosas, los católicos, salieron muy mal. Ni siquiera sabían de la Eucaristía, un rito que hacen ellos todo el año, tan repetitivo, y no sabían en sí en qué consistía. Que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Y los protestantes no sabían quién era Martín Lutero. Es más, he escuchado a facciones protestantes que no reconocen la labor de Martín Lutero. Entonces, pasa eso. Hay muy poco pensamiento crítico porque se cree que la gente se va a volver no creyente. Y como le he dicho, cuando no entiendes algo, pero igual lo quieres amar, sí, hay que creer y hay que tener fe. La certeza de lo que no se ve, pero lo que se espera. Pero cuando entiendes algo y aún así quieres, aquí entra un peldaño mucho más superior, que es afinidad. Cuando tú logras la afinidad hacia algo o con alguien, estamos hablando de algo muy diferente. Estamos hablando de una relación que ya se asemeja como una relación de pareja, una relación de padre-hijo, como una relación empresarial. ¿Sí me entienden? Una vez que tú entiendes algo, tú dices, bueno, yo sigo los preceptos de Dios porque para mí están bien. O sea, veo lo bueno del pensamiento de Dios en mi vida y lo bueno que sería el pensamiento de Dios en el mundo. Ya pasas de esa cortina de creer y tener fe y esa necesidad, porque ojo, y eso se ve mucho, ¿no? en las iglesias protestantes y en las iglesias católicas también he podido ver ese desespero. La gente va por un milagro, la gente va por salud, la gente va por dinero, la gente va por muchas cosas, menos por lo que debe de ir. Y fue lo que le pasó a esa multitud con el Señor Jesucristo. No va por conocimiento. Y tampoco el líder de esa iglesia motiva a sus feligreses, a las personas bajo su cargo, a instruirse, a mejorar sus conocimientos, a indagar. No, lo que veo ahora mismo es un enredo de unas corrientes que han venido supuestamente desde el mismo Israel y el nuevo despertar. Unas complicaciones que se han hecho que no desarrollan el sentido común. Falencias encontré muchísimo a la hora de la religión. Hay muchísimas falencias, cosas que se podrían mejorar un montón. Es más, yo mismo me acerqué y di mi punto de vista a estos líderes a ver qué tal, cómo reaccionaban. Y no, son personas muy cerradas, ¿sí? No les interesa nada de crecimiento personal. Para ellos, crecimiento personal es casi que una palabra que ni siquiera existe. O sea, ellos es fe pura, obediencia total.
una rigidez como si fuera un ejército. Y como les estoy diciendo ahora, lo que hizo que Dios fuera el Dios más poderoso, Jehová de los ejércitos fuera el Dios más poderoso sobre la tierra, es lo mismo que lo puede sepultar, esa rigidez, esa linealidad que le han dado a Dios, esa fantasía con que lo tratan, lo está matando. Tienen que hacer que Dios sea mucho más real, tienen que humanizarlo y tienen que ponerle frente a las personas y que éstas logren entenderlo, y lo van a entender cuando se atrevan a juzgarlo. Y cuando se atrevan a juzgarlo, entonces van a decidir si deciden tener afinidad con Dios, porque ahí es donde realmente van a amar. Y por eso yo decía, o sea, si las instituciones religiosas quisieran hacer bien su trabajo, ojo, y me refiero a que, imagino que, bueno, hablo por la católica y por la protestante, si realmente quisieran hacer su trabajo bien, que es lo que deberían de hacer, buscarían que las personas entiendan bien a Dios y se dejarían de tanta pendejada de que el diablo, de que esto, que lo otro. Pero es que miren, ¿por qué las personas dicen que creen en Dios, pero no hacen su voluntad? ¿Y qué ha pasado? El pastor común o el sacerdote común, no es que el diablo te tienta. No es que las personas no tienen la fe suficiente. No es que, o sea, se quedan en unas definiciones muy básicas, muy pobres, ¿sí? No se van más allá. Y es que, ¿qué pasa? La gente no cree en Dios y eso pasa y pasó en la historia, en la antigüedad. Pasó primero con cuando él estuvo al frente del pueblo de Israel, que él era directamente rey. Su pueblo, Israel, le reclamaba porque no estaba de forma tangible como lo estaban los otros reyes. Ellos querían un rey como el de Mesopotamia, que pudieran ver, pudiera charlar en cualquier momento del día. Para hablar con Dios era un poco más complicado. No era como hablar con una persona común y ordinaria. Entonces le reclamaron eso y le reclamaron eso. ¿Y quién fue el primer rey? Saúl. Un hombre hermoso, dicen que era un hombre hermoso, alto. No me acuerdo bien la historia de Saúl ahora mismo. Pero sí, Dios le dio primer rey por esa misma cuestión. Porque la gente demandaba una presencia real, física. Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es que Dios no tiene una presencia física. Si la tuviera física, yo te diría que hubiera un montón de problemas que no existirían. Ni creo que las guerras esas mundiales se hubieran dado. Pero bueno, esa es otra historia. Al no tener una presencia física, sí, las instituciones religiosas que quisieran hacer su trabajo bien, harían esto. Harían que las personas tuvieran un pensamiento mucho más crítico. Y bueno, ya no sería el 70% de las personas que dirían, bueno, yo sí creo en Dios. Porque, ya te lo he dicho antes, de 70, quizás un 10, un 8% realmente creen en Dios. Lo demás son personas por presión social, por salir del paso, no saben ni siquiera lo que están respondiendo. Pero tendrías personas mucho más, con mucho más pensamiento, con mucha más madurez a la hora de ver estos temas religiosos. Tuvieras personas que realmente creyeran y hicieran la voluntad de Dios porque entendían, porque realmente se identifican con el pensamiento de Dios. O sea, yo lo digo por mí. Una vez que yo entendí el pensamiento de Dios, me atreví a juzgarlo. Siento que pasé una raya, pasé un límite del cual no estaba permitido, no es fácil hacerlo, porque yo también fui creyente, un ferviente creyente, y cuando me atreví a juzgar a Dios, a verlo como un ser real, ojo, a verlo como un ser real, eso hay que tener mucho coraje, porque esto va en contra de lo que la sociedad establece, pero ¿qué pasó?
yo dije, sí, o sea, Dios plantea cosas pero muy, muy buenas. Hay cosas con las que no te vas a identificar simplemente. Y eso pasa en la humanidad. Hay pensamientos que nosotros seguimos, por ejemplo aquí en Colombia hay gente que sigue el pensamiento de Uribe, hay gente que sigue el pensamiento de Petro. Y sí, puede que hay cosas que tú tengas total afinidad, 100%, y hay cosas que pues no le veas el sentido, no le veas el porqué, pero ahí está, así me entiende. Tú lo logras entender, lo logras procesar y sabes que si lo haces por algo, algo busca, algo quiere y es algo que pues al final seguro te va a agradar. Así mismo pasa con Dios.